Hola, este es el podcast Vivir sin parar. Bienvenido a un espacio de charla y aprendizaje para las personas con psoriasis en el que, de la mano de un especialista dermatólogo, junto con un experto en nutrición, psicología o educación física, charlaremos sobre hábitos que mejoren la calidad de vida. Hoy van a vivir sin parar con nosotros el doctor Vicenç Rocamora, que es dermatólogo y además atleta. ¿Qué tal, Vicenç? Bien, buenas tardes. Con lo cual, tu opinión y tu aportación puntúa doble. Por un lado, la dermatología y tu experiencia como deportista casi de élite, podríamos decir. Bueno, esto no. Primero médico. Bueno, pero tienes muy buena fama. También queremos saludar, nos acompaña la experta en actividad física y exnadadora olímpica, Cris Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? También puntúas doble. Puntúo doble, bueno, tengo al médico de mi lado porque es muy deportista, entonces feliz. Bueno, y queremos saludar a la protagonista de hoy que, bueno, estando aquí vas a representar a mucha gente y nos vas a contar cosas que le pasan a mucha gente. Esther Escribano, que es paciente, ¿qué tal? Efectivamente, hola, buenas tardes. Que llevas conviviendo con la psoriasis, la friolera de 22 añitos. 22 años. ¿Y eres bibliotecaria? Soy bibliotecaria, soy paciente de psoriasis y hago deporte, no a estos niveles, pero que me viene muy bien para mi enfermedad. Claro, porque vamos a hablar hoy de la actividad física, de qué encaje tiene con la enfermedad, con la psoriasis. Es fundamental en el día a día sin tener psoriasis y tenemos que entender, pues, si tienes psoriasis, si todavía es más importante. ¿Tú qué tal te llevas con el deporte? ¿Qué relación tienes con él, Esther? Bien, me llevo muy bien con el deporte, es una necesidad diaria en mi vida y me ayuda muchísimo para mi enfermedad. O sea, tú estás en ese punto, además de que te ayude a estar mejor, estás en ese punto de que si un día no puedes hacerlo o no lo haces con la regularidad que debieras, el cuerpo te lo pide. Sí, el cuerpo me lo pide. Sí que es verdad que hay algún día que tengo que descansar o que no puedo hacerlo diariamente, pero sí que es una necesidad para mí. Y la actividad diaria, tu actividad, siendo una paciente con psoriasis, ¿cómo se ve afectada con la actividad física? Sí, bueno, la psoriasis es una enfermedad que llega a ser muy molesta por el dolor, por el picor, por el escozor, las heridas. Entonces, afecta a tu vida diaria. A mí particularmente me afecta mucho a la hora de conciliar el sueño, a la hora de autoestima, a la hora de relacionarte. Pero a nivel deportivo es verdad que no me afecta a la hora de salir a correr, a la hora de ir al gimnasio. Sí que es cierto que hay deportes como la natación, que hay veces que sí que tengo que evitar, aun siendo mi deporte favorito, porque aparte de que expones muchísimo tus lesiones, el cloro es perjudicial para la piel. Entonces, bueno, tienes que adecuarte al deporte que mejor te viene en cada momento de la enfermedad. Hablaremos a lo largo del podcast de hoy de los que son más recomendables, de los que a lo mejor pues conviene menos practicar. Os quiero preguntar tanto a Cris como a Vicenç, desde una aproximación así más profesional. ¿Se considera que la patología puede suponer alguna limitación a la hora de realizar alguna actividad física o deportiva? Bueno, yo creo que hay algunas limitaciones propias que nos has puesto muy bien, Esther, pero donde el deporte nos puede acompañar de una manera buenísima. Por ejemplo, a niveles de autoestima, el deporte hace un equilibrio hormonal y te empodera, con lo cual te va a ayudar en que te sientas mejor, en que te veas mejor y en tu día a día puedas llevar la vida de una manera más adecuada. Para conciliar el sueño, no hay mejor somnífero que un buen deporte bien ejecutado para poder conciliar el sueño y tener unos niveles de estrés más controlados que sabemos que están íntimamente relacionados con crisis de la enfermedad. Y luego, más allá, pues todos los ejercicios de fuerza, ese trabajo compensatorio muscular que nos ayude a estar bien, va a hacer que tengamos menos dolores, que tengamos menos picores y que todo acabe siendo mejor en nuestro día a día. Lógicamente también algunos factores de riesgo como la obesidad o como pues, los niveles de estrés alterados van a empeorar la enfermedad, con lo cual lo que queremos es que el deporte intente pues, prevenir esos kilos de más y demás. Y algunas limitaciones, pues algunos deportes de impacto quizás no son los más adecuados, aunque por ejemplo Esther practica running y no tiene ningún problema, pero quizás algún paciente puede tener una limitación en ese sentido. Y otros deportes como la natación, hay a personas que le vienen muy bien porque le favorecen la movilidad,
aunque efectivamente exponen mucho esas lesiones y no siempre todos los pacientes están preparados. Y bueno, pues además de esto hay que tener en cuenta que también hay otras opciones de piscinas que no son de cloro para los pacientes que les afecta más los químicos como el cloro, que no a todos les afecta. Y bueno, al final lo que hay que hacer es encontrar tu deporte, encontrar lo que mejor te viene para tu deporte, y quizás sea hacer yoga y pilates para favorecer la movilidad, quizás sea caminar para trabajar a nivel cardiovascular, o quizás sea hacer un trabajo de fuerza o de nadar. Vicens, ¿qué nos dices tú sobre las limitaciones de la psoriasis y el deporte? Yo, como ha hablado Chris, yo te explicaré desde el punto de vista científico. Tú no puedes hacer running si tienes psoriasis palmoplantar, no puedes hacer pesas si tienes psoriasis palmoplantar, entonces tienes que escoger el deporte. Respecto a las placas de psoriasis, yo creo que hoy en día lo que hay que tender las asociaciones de pacientes es que no haya estas limitaciones en cuando no puede ir a la piscina, porque el deporte es bueno, por tanto tenemos que estar tratados y hoy ya tenemos las armas. Cuando decimos que hay que hacer deportes, porque se sabe y se ha demostrado que las citoquinas que se secretan, unas moleculitas que secreta el cuerpo, son antiinflamatorias y el deporte hace que se secreten. Por tanto, si tú haces deporte, secretas una cosa endógena que te desinflama, aparte de endorfinas. Por tanto, hay que hacer deporte y mejora la patología. Y además, hay estudios, muchísimos estudios que demuestran que la gente que ha hecho deporte, y aunque tengan genes y tengan gemelos con psoriasis, desarrollan psoriasis posteriormente o no la desarrollan, y mucho más leve. Esto es súper importante. Dos gemelos, uno que hace deporte y uno que no. El que no hace deporte desarrolla psoriasis precozmente y más agresiva que el otro, que la desarrollará y a lo mejor más tardíamente. Igual no desarrollará artropatía psoriásica. Por tanto, bioquímicamente el deporte es bueno, aparte de que te limite. Por tanto, hay que aconsejar de hacer deporte. Siempre. Y la primera conclusión que saco de esto que estáis diciendo es que no hay una receta única para el enfermo de psoriasis y la actividad física, y que cada uno tiene, bueno, tiene que personalizarse, ¿no? Esa receta de ejercicio físico. Bueno, lo que se ha demostrado es que si tú tienes predisposición a tener artropatía psoriásica o dolores, o empiezas con una entesitis, una fascitis plantar, ya no corras, porque vas a acabar haciendo una entesitis. O corre en cinta, o a bicicleta, o nada. Por eso decíamos depende, porque se ha visto que los traumatismos hacen que haya más células inflamatorias en los tendones, por tanto va a desarrollar más artropatía. Por tanto, sí que caminar, pero no correr, no traumatismos, por ejemplo. Entonces hay que individualizar. Yo creo que debería haber, aparte de fisioterapeutas en los hospitales, pues nutricionistas, haber un preparador físico, uno que pudiera dar consejos, porque la gente está motivada en ello. Y además mejoraríamos el estado de salud. Por tanto, sí que el deporte hay que personalizarlo, pero andar no hace daño a nadie, aunque tengan artropatía. O sea, andar es lo más fácil, porque ir a nadar necesitas una piscina, bicicleta necesitas unas horas, pero andar una hora intenso es suficiente para secretar tal cantidad de citoquinas o tal cantidad de antiinflamatorios propios para que estén mucho mejor. Bueno, como estamos comentando, entonces, la psoriasis puede dificultar la práctica del deporte, pero también es cierto que el beneficio a largo plazo pues es motivo de peso para obligarse a practicarlo de manera regular, aunque sea con este mínimo que dice el doctor Rocamora, aunque sea andar esa horita, eso ya cuenta, eso ya ayuda. Es que es lo que recomienda la OMS, ¿no? Como deporte común para todo el mundo. Al final, caminar, no pasear, caminar como actividad física a un ritmo intenso, con música o hablando, es lo que se recomienda en cualquier patología, salvo algunas limitaciones muy concretas, para mantener unos niveles cardiovasculares, unos niveles de fuerza, de estabilidad necesarios para encontrarte mejor, y en una patología como la psoriasis, sin ninguna duda. En tu caso, Esther, no sé si tú antes de tener la psoriasis ya practicabas el deporte con regularidad. Sí, ya practicaba deporte. Por tanto, tú no has notado que tu vida cambiase a mejor con el deporte porque ya formaba parte de ella, ¿no? Sí, pero sí que se nota un montón, porque hay épocas por las que, pues por los embarazos o porque he estado peor con la psoriasis, no he podido hacer ejercicio. Se nota muchísimo cuando retomas la actividad, aunque solo sea, aparte de todos los beneficios médicos, por el estado de ánimo, por el nivel de estrés, por la autoestima, todo eso mejora inmediatamente, y al mejorar eso, mejora la enfermedad, mejora las heridas, las placas. O sea, con que simplemente el ejercicio te aporte ese bienestar, ya es un avance muy bueno para la enfermedad.
Y hablando, volviendo a la ciencia, el practicar deporte, uno u otro, de una manera u otra, ¿eso puede reducir el número o retrasar la aparición de brotes? Sí, se ha demostrado, esto los italianos lo tienen muy estudiado, ven que se retrasan los brotes y la intensidad. Y porque tú estás ayudando al fármaco a que haya menos inflamación sistémica. Estamos en un foro de psoriasis y de un paciente con psoriasis. Entonces, si tú estás desinflamado con deporte, con fármacos antiinflamación, tú tienes una esperanza de vida mucho más larga. Esto está demostradísimo. Una cosa. Después, lo que ha dicho del estado de ánimo, esto está bioquímicamente también está demostrado. Hay dos vías para que el cerebro se active. Una que va por la vía del triptófano y ahora por otra vía. Entonces, cuando tú haces deporte, tú vas por la vía del triptófano, que es la vía que cuando trabajamos con antidepresivos modificamos. Entonces, tú por la mañana, si haces deporte, cuando sea, estás activando esta vía y por eso la gente está mejor cuando hace deporte. Esto es la verdad. Y porque además se secreta una moleculita, que os quedaros con ella, que es IL-10, y esta va al cerebro, desinflama, y tú estás mucho mejor. Por eso, yo creo que nuestra paciente, yo la veo bien, la veo que no tiene una mochila, como cuando hablamos de pacientes con psoriasis, con inflamación crónica, el término de hoy en día, que es el CLCI, es la calidad de vida acumulada en la vida. Cuando entra un paciente, tú ves si está muy afecto o no. Yo veo a nuestra paciente, yo si viniera a mi consulta la vería bien, ¿sabes? Entonces a veces le dice a la gente, tú los ves, porque llevan mucho tiempo tratando con estos pacientes. Entonces, ella que hace deporte y tiene su patología, igual si no hubiera hecho deporte, ya la mochila, había una no vuelta atrás. Lo del CLCI es una cosa muy interesante, que es una gráfica, que hay un momento en tu vida que si ya no has superado aquello es cuando vienen divorcios, alcohol. Esto está demostradísimo en cualquier patología crónica y en la psoriasis y artropatía también. Entonces, no hay que llegar al CLCI límite y por eso hay que tratar a nuestros pacientes antes y que hagan deporte, se cuiden, coman bien, que la nutrición, supongo que Cris nos hablará algo de nutrición, que es muy importante. Bueno, Cris, te quería preguntar, aunque cada paciente obviamente es un mundo, ¿no? Y está en un punto tanto de la enfermedad y hablando de estado físico, pues también. ¿Cuál es la recomendación o qué tipo de recomendaciones son las primeras que se pueden dar cuando nos encontramos con un paciente por primera vez con psoriasis? Bueno, al final, como cualquier paciente, yo soy fisioterapeuta, entonces hago un englobe de todo el paciente y veo precisamente lo que ha dicho Vicent, cuánto de afecto llega a nuestra consulta, a nuestro gimnasio, para poder hacer las recomendaciones concretas. Y lo que necesitamos es que modifique las 4 patas de la mesa que yo digo, ¿no? Por un lado, la parte nutricional, que haya un equilibrio en cuanto a la nutrición. Por otro lado, los niveles de descanso, cómo descansa, cómo duerme, cómo vamos a regular el estrés. Por otro lado, lógicamente, y como más importante, el tratamiento médico con su dermatólogo. Y por otro lado, en cuanto a la actividad física que hace. Tenemos que ver si tiene alguna limitación física, más allá de las limitaciones propias que se genere. Y a partir de ahí, hacerle las recomendaciones. Hay determinados aspectos que tenemos que trabajar siempre, como son la fuerza, y es un trabajo que no hace falta levantar grandes cargas, pero sí trabajar la fuerza para no tener una pérdida muscular que derive en otras patologías que puedan empeorar nuestra psoriasis, como pueda ser una patología de espalda, que actualmente el 85% de las personas tienen dolores de espalda, desafortunadamente, y luego también trabajar la movilidad. Es fundamental que tengan unos rangos de movimiento adecuados, que puedan mantener sus articulaciones con unos niveles de salud óptimos, y para eso podemos recomendarle que haga yoga, podemos hacerle unas rutinas concretas de movilidad y de trabajo específico, y luego un trabajo cardiovascular que favorezca pues, que no haya un aumento de peso que pueda empeorar su patología, y ese trabajo cardiovascular se puede hacer dependiendo de dónde tenga sus placas, ¿no? Lo que ha dicho Vicent, no le vamos a recomendar correr si no tiene una buena salud en sus pies, en sus plantas de los pies. Podemos recomendarle hacer bici, podemos recomendarle nadar, podemos recomendarle hacer trabajo de caminatas, puede hacer elíptica, puede hacer un trabajo funcional, puede bailar, puede hacer lo que sea, pero en movimiento. Y ese movimiento en todos esos aspectos es lo que va a conseguir que él se vea mejor. O sea, ¿el bailar cuenta como deporte también? Por supuesto. Claro. ¿En este caso? Sí, se queman sí. muchísimas calorías. Se queman muchas calorías.
Y también es importante que encontremos o que le hagamos encontrar al paciente los resultados que necesita para verse bien, porque al final todo el mundo viene por algo físico, o bien por una patología, por una lesión o porque quiero perder peso, pero que intentemos integrar en este paciente de psoriasis y en cualquier paciente que el deporte le va a hacer sentir mejor y le va a hacer tener más calidad de vida, que es lo interesante. No es la cantidad, es la calidad. Esther, siendo tú una de las personas que sufre esa psoriasis y que convives con el deporte, pensemos en alguien que nos esté viendo ahora, que le acaben de diagnosticar la enfermedad y que además no practica deporte. Sabemos que hay mucha gente pues, que no se lleva bien con la actividad. ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona? Pues mira, yo creo que lo más importante es la motivación. Hay que encontrar un deporte que nos motive, o sea, un deporte que nos guste, porque es que al final si te pones a hacer un deporte y termina siendo una obligación, pues lo dejas. Y lo importante es esa constancia que nos va a hacer conseguir los objetivos que queremos. Entonces yo creo que lo importante de una persona que tiene psoriasis o que no la tiene, pero lo más importante a la hora de empezar a hacer deporte es encontrar un deporte que te motive y que sea adecuado a tu psoriasis, a donde tengas las placas, como decíamos antes. Pero sobre todo que haya esa motivación, que te guste lo que vas a hacer, porque es que si no lo vas a dejar a los 2 días y no va a servir para tener esa constancia, que realmente es lo que va a hacer que obtengamos resultados. Que te guste y que lo consultemos al doctor si ese es el deporte que me va bien, ¿no? Sí, yo siempre digo que hagan lo que puedan. Primero también, lo primero que hacemos es modificar los factores de riesgo. O sea, si fuman, son muy mal amigos míos, ¿sabes? Porque si haces deporte y fumas, te inflamas por una parte y te desinflama. El tabaco, muy malo. Respecto al deporte, hay una clasificación de la OMS que dice si son deportes intensos o no. El mejor deporte son 20-25 minutos intenso, el que sea, pero intenso. No corras si no puedes, pero intenso. ¿Por qué? Voy a volver a la bioquímica, a la inmunología, porque creo que para eso está aquí el médico. Cuando tú haces deporte intenso, salen a pasear unas celulitas, se llaman natural killers y otras, que dan una vuelta por el cuerpo y van viendo si hay algo que se ha disparado, sean infecciones, sean tumores o lo que sea. Entonces se dan una vuelta y si encuentran algo raro se lo comen directamente, la inmunidad innata. Si tú te pasas, se ha visto en los deportistas de élite que se hizo un estudio con nadadores y con fondistas que tienen muchas más infecciones, pero se curan rápido, porque ya se inmunodeprimen, porque cuando tú te pasas de hacer deporte inmunodeprimes. Entonces hay que llegar a un término medio. Hay pacientes que se obsesionan y tampoco tienen que hacer tanto deporte, porque si no, le van a bajar la inmunidad y puede ser que tengan más infecciones respiratorias, más neumonías, que es lo que no queremos cuando tratamos con fármacos a veces inmunosupresores. Por tanto, deporte intenso, 20, 25 minutos, 30, después ya puedes andar. Y esto es lo que hace que tu cuerpo haga una vuelta, estimule el sistema inmune y después se vuelva tranquilo. Y además secretas hay una inflamación y el cuerpo después hace una desinflamación. Y siempre gana la desinflamación. Si te pasas, ya inflaman mucho más y ya no te basta la antiinflamación que produces. Por tanto, deporte está bien lo que hace. Yo recomendaría a los que puedan andar rápido, nadar, bicicleta intensa, y después el correr si puedes, si no tienes fascitis ni nada, y estar delgado. El problema es el sobrepeso que se nos da en el 30-40% de pacientes con psoriasis. Si tú pesas mucho, estás dando mucha matraca a tus rodillas. Primero adelgázate y después corre, que vayan a andar. Esto es mi recomendación. Y hemos notado una mejoría potente. Al final es un escenario parecido al que pueda ser la patología que tenemos actualmente y de hecho la evidencia dice que es mejor hacer 3 entrenamientos al día de 20 minutos que uno de 1 hora y media. Pero con intensidad. Eso que permite que todos podamos acceder, porque aunque no estés en un nivel de forma excelente, 20 minutos aguantas, aunque sea con alta intensidad. Lo que no aguantas es 1 hora. Entonces esto para pacientes que no se ven capaces o que tienen ciertas limitaciones es una forma de convencerles de, oye, pues a lo mejor puedes hacer 20 minutos de estiramientos por la mañana, 20 minutos de caminata a mediodía y 20 minutos de fuerza o de yoga antes de irte a dormir. Entonces es muy interesante para convencerles, porque una vez que consiguen verlo en su agenda como prioritario y empiezan a ver los beneficios del deporte, no lo dejan. Yo tengo varios pacientes con psoriasis que no lo dejan. Porque en tu caso, Esther, ¿tú lo haces del tirón o por fases, como nos dice Cris? Yo ahora mismo corro 1 hora diaria, pero sí que es verdad que a un ritmo lento y compagino con el gimnasio. Algunos días no corro, otros días hago gimnasio o piscina y gimnasio. Voy
compaginando actividades. Lo que sí que es verdad es que lo que le pasa a mucha gente que empieza con el deporte, bien por la psoriasis o por lo que sea, es que en muy poco tiempo quieren tener objetivos muy grandes. O sea, si estoy quieren ver corriendo resultados un enseguida, mes, ¿no? y ya quiero hacer 10 kilómetros, ya me quiero preparar una media maratón, y lo que se consigue con eso son las lesiones también, que son muy comunes. ¿No? Aparte de la frustración, que te lesionas, y una vez que te lesionas ya tienes que parar sí o sí. Entonces yo creo que ese es un fallo que se comete mucho también, que empiezas, te emocionas, porque ves que puedes, ves que vas consiguiendo objetivos y dices, ya, voy a prepararme la media maratón. Y ahí pues yo creo que ese es el fallo, que hay que hacer ejercicio progresivamente, ir aumentando de tiempo y de velocidad, y siempre dentro de tus posibilidades de escuchar tu cuerpo y ver cómo vas obteniendo beneficios poco a poco. Yo creo que asesorarte también de profesionales, ¿no? Que te rodeen, acudir a alguien que te ayude a mejorar tu nutrición, lógicamente a tu médico, dermatólogo, que te ayude eso a se nos convivir. Olvida. Enseguida nos ponemos a hacer deporte como si fuera una cosa que todos podemos hacer y que bueno, pues correr, todos sabemos correr, claro. Yo por un lado he visto mucha gente, he tenido mucho trabajo porque la gente quería entrenar mucho, pero por otro lado he tenido mucho trabajo como fisio porque la gente se lesionaba, y va un poco a colación de lo que dice Esther, hay que hacerlo con cabeza. ¿Qué pasa si estamos ante un caso de brote? ¿Hay que adecuarlo? ¿Hay que parar la actividad física? Yo no digo que la paren si no tienen lesiones en manos y en palmas y plantas. Yo creo que el sudor, hay gente que le pica, hay gente que no. Sí que les digo que lleven ropa adecuada, que se hidraten muchísimo, porque a veces para ellos parar es que les afecta lo que decía nuestra paciente, que paras y parece que estás enfermo. Yo, si un día no hacer deporte es que parece que has robado, ¿sabes? Esto es el problema del deporte. Entonces hay que aprender que lo puedan hacer, y se sienten bien y necesitan estados, y yo no les hago parar. Y yo lo que no querría es que hubiera brotes, ¿sabes? Entonces yo creo que hoy en día la gente tiene que pedir a sus médicos y a sus dermatólogos que le trate lo más agresivamente posible que se pueda, porque les va a mejorar su calidad de vida y no tendrán estos brotes. O sea, si hay brotes hoy en día teniendo todos los tratamientos que existen hoy en día, yo creo que no vamos bien, porque estamos consiguiendo casi controlar totalmente la psoriasis. Y has mencionado así de pasada el tema de la ropa, que creo que también es fundamental, ¿no, Esther? Sí. No vale cualquier tipo de ropa, hay unos tejidos mejores que otros. Bueno, siempre tiene que ser un tejido transpirable y ropa que se adecue a la actividad que vas a hacer, ropa amplia y sobre todo ropa que no te produzca roces. O sea, que no te produzca, pues, sobre todo en ingles, muslos, axilas. Pues cuando corres mucha distancia siempre hay ropa que igual te produce un roce. Entonces eso lo tenemos que evitar, porque cuando se te hace una herida, pues para una persona con psoriasis es muy molesto. Entonces eso, ropa transpirable y que se adecue a la actividad que vas a desarrollar. Y Cris, una vez que hemos acabado la actividad física, ¿qué recomendaciones podemos dar? ¿Cuáles serían las pautas a seguir? Bueno, una hidratación adecuada, como ha dicho el doctor, unos buenos estiramientos o trabajo de movilidad pasiva, para que también el cuerpo vaya descendiendo tanto sus niveles cardiovasculares como su nivel de tonicidad y activación de una manera progresiva, simplemente entrar en rangos de salud. Y muy importante lo que habéis dicho respecto a la recomendación de ropa y deportivas adecuadas, en las tallas adecuadas. A veces no es tanto el tejido sino la talla, que no acumule calor, porque eso no va a favorecer en absoluto el tratamiento el evitar esa sintomatología que produce la psoriasis. Y es importante la hidratación tanto a nivel tópico, que eso está pautado por el dermatólogo, como a nivel oral, el beber mucha agua y el que tanto nuestras articulaciones como nuestras fibras musculares se hidraten de la manera adecuada para no exceder esos niveles de inflamación que de por sí el deporte pues genera al principio, después del entrenamiento. Bueno, esta sería la pauta para después del entrenamiento. He empezado la casa por el tejado porque decía Esther, y esto es verdad, pasa tengas psoriasis o no, que hay veces que quieres empezar a practicar deporte, empiezas de cero, vas a tope y no es bueno. ¿Qué pautas podríamos marcar para empezar? No sé si hay alguna frecuencia recomendable, cada cuánto aumentarla. ¿Cómo podemos fijarnos metas que sean realistas?
Yo primero diría, y después pasaré a Cris, que yo primero digo que anden y después, si quieren, sí que vayan a un preparador, que vayan a un gimnasio, que le dé consejos para que no se rompan. Y después, si pueden, que empiecen a hacer dieta, que coman bien, pero todo esto va junto, ¿eh? Cuando empiezan el deporte, dejan de fumar, comen bien, la talla se va volviendo más pequeña, ellos se vuelven más... Virtuoso, es ¿no? un círculo, ¿sabes? Entonces esto es... Y ellos ya te lo dicen, no me dicen nada, he empezado a hacer deporte, estoy más delgado y he dejado de fumar, porque tú no le dices nada y te lo dicen, entonces están motivados. Respecto a la ropa, hay que evitar el roce en cualquier psoriasis porque hay un fenómeno de Kenner que se llama, que es que cuando tú rascas sale psoriasis, en muchas enfermedades inflamatorias. Por tanto, la persona que tenga una enfermedad inflamatoria de la piel, que evite el roce, porque si no, salen muchas más lesiones. En una patología que se llama hidrosadenitis es lo mismo, cuando lleva ropa estrecha salen más lesiones. Es lo mismo, del cuerpo que hace, quiere defenderse, cuando tú le rozas, como está inflamado, ya se activa. Entonces, intenta no inflamarlo, con el tabaco, con el roce, con el estrés, muy importante. Si tienes estrés vas a tener más brotes de psoriasis, porque hay células en el cuerpo que detectan el estrés. Esto es importantísimo, ¿eh? Son péptidos pequeñitos que se activan con el estrés. Total, que calma. Yo les envío después a un preparador para que puedan hacer lo que quieran, que estén motivados. Y muy importante, el deporte de grupo. Estos señores, señoras, niños, niñas, están aislados. Entonces, si no queremos que se aíslen más, lo que he dicho a la mochila, si empiezan a ir a un gimnasio, empiezan a hacer deporte, están en grupo, se sienten en grupo. Por tanto, ellos se aceptan y empiezan a ser pues, gente como nosotros, que no porque tengan psoriasis tienen que esconderse, no ir a la playa, lo que hacían antes, que la gente se confundía, en la Biblia confundían la psoriasis con la lepra. Y si veis Juego de Tronos, una enfermedad muy grave que hay es la psoriasis, que es la psoriasis. Entonces ya hay prejuicios desde hace mucho tiempo. Cris, vamos con si tú tienes alguna receta de con qué frecuencia empezar. Bueno, yo creo que más que siendo un paciente con una patología como es la psoriasis, es que hay que ver al paciente, porque claro, no es lo mismo un paciente que desarrolla psoriasis, que entrenaba 5 días en semana y corría maratones, que un paciente que no había hecho deporte jamás. Pero me pasa con un paciente con psoriasis como con una embarazada. Ahora ya no hay tendencia a parar el entrenamiento en el embarazo, ni siquiera en el primer trimestre, pues igual en un paciente con psoriasis, salvo que esté en pleno brote y tenga unas limitaciones de sintomatología que estén desbordadas, yo sí que recomendaría 3-4 veces por semana, 40-45 minutos de actividad física, en lo que elijas. Si luego ese paciente con psoriasis se encuentra bien, sus niveles de autoestima y la regulación del estrés le ayuda muchísimo y su conciliación del sueño a través del deporte, claro que puede hacer 5 o 6 días a la semana sin problema. Pero de una forma saludable, 3 días en semana sería mi recomendación mínima, 40-45 minutos, espaciado como queramos y de la actividad que elijamos. Pero menos, no. Y de hecho, el resto de días que no haga otro deporte que no sea caminar, recomendaría caminar. Y primero yendo al dermatólogo. Y primero yendo al dermatólogo, por supuesto, que es quien va a dirigir nuestro tratamiento, quien va a prevenir toda esta sintomatología, que es tal y como nos ha dicho el doctor, y quien va a hacer que podamos fluir en nuestro día a día de una manera más apta y mejor. Pero aún así, yo diría que el deporte, el mayor beneficio que tiene para un paciente con psoriasis es que efectivamente regula los niveles de estrés, que es un factor de riesgo absoluto que agrava la patología. Y Vicens, para acabar, más allá de lo que nos has dicho en un par de ocasiones, lo de no hace falta correr en según qué casos, ¿hay alguna otra cosa a la que haya que decir, no, esto no hay que hacerlo? Yo creo que no hay que fumar. Pero eso aunque no tengas psoriasis. No, bueno, pero pero es que si tienes psoriasis no hay que fumar, es que es un fármaco, o sea, dejar de fumar es un factor independiente de riesgo en psoriasis. Es un factor independiente. Los otros, mira, encontramos muchos hipertensos, pero muchos psoriásicos no son hipertensos. Pero el 90% fuman con psoriasis. Esther no, ¿verdad? No. No lo sabíamos, pero lo dábamos por hecho. Por eso es de una hecho, paciente sin mochila. Pero para que tú ves yo la veo entre otras bien, cosas. yo la veo bien, pero tú... yo no fumo. Fumé hace muchísimos años y lo dejé, pues, y desde lo que más orgullosa estoy, porque, como dice Vicente, el tabaco pues para la psoriasis es malísimo, para la psoriasis y para el deporte. Yo no podría hacer el deporte que hago si fumase. Y mira, Fran, hay una teoría hoy en día que se va a poner de moda, que es que se puede parar esta enfermedad si tratamos con fármacos adecuados y quitamos las celulitas que se van acumulando en el cuerpo que hacen que tengas brotes de psoriasis. O sea, llegará un momento,
como yo le comentaba a dermatólogos jóvenes, que no vendrá un paciente con psoriasis, casi estará controlado, le daremos un fármaco o dos y ya no tendrán un brote. Vamos a ir a otras patologías. Entonces, si nosotros estamos bien desinflamados, la longevidad va a subir. Y esto lo sabéis, pacientes que en Japón el índice de... hay muchos más mayores que en otros sitios, es por el estilo de vida que llevan, hacen yoga o hacen tai chi o hacen... Entonces yo creo que el estrés es muy importante y que no se estresen, les recomiendo, pero es que a veces te vienen atacados porque ellos mismos ya desde jovencitos han tenido psoriasis. No enganchamos gente muy joven con psoriasis porque muchas veces con pocas lesiones no van al médico, van poco o no le dan importancia. Yo creo que hay que darle importancia cuando tienen poca para evitar la mochila. Gracias a los tres por acompañarnos. Se hace siempre muy corto este podcast y dan ganas de seguir. Especialmente a ti, Esther Escribano, bibliotecaria en Alcázar de San Juan. Eso es. Gracias por venir a ayudar. Cris Díaz, Muchísimas encantado. gracias. Y Vicent Rocamora, gracias también A vosotros. por venir. Nos marchamos ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este episodio del podcast Vivir Sin Parar, que esperemos os haya parecido interesante. Podéis conocer más hábitos saludables en nuestra plataforma.